¿Qué tal? Muy buenas tardes, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Les saludamos con mucho gusto desde las instalaciones de la Iglesia Cristiana Bautista Ebenezer en Gómez Palacio. Nos sentimos muy dichosos de poder entrar hasta sus hogares a través de esta transmisión, que hacemos por las redes sociales debido al conocimiento de lo que ustedes ya saben, esta pandemia que ha estado desfavoreciendo mucho las actividades masivas de las personas. Pero el pueblo de Dios no se queda sin alabar a Dios. El pueblo de Dios no deja de crecer, no deja de madurar, no deja de aprender de su Señor. A través de esta transmisión queremos mostrarles y compartirles la palabra de Dios y que juntos hagamos lo que la palabra nos enseña de lo que es verdaderamente una iglesia, pues no es 4 paredes, sino la iglesia la formamos todos aquellos que pertenecemos al cuerpo de Cristo y a través del cual nos edificamos mutuamente. Entonces no dejamos, nada nos detiene, seguimos congregándonos a través de ahí donde usted nos ve y estaremos compartiendo este mensaje desde el día de hoy, domingo a 22 de marzo de 2020 y también el próximo domingo 29 de marzo de 2020 estaremos transmitiendo en vivo desde las instalaciones y pues no se pierda por favor la transmisión que tenemos programada para estas 2 fechas. Damos la bienvenida a cada uno de ustedes que nos ve desde sus hogares y definitivamente Dios está aquí en este lugar. Y Dios está ahí en ese lugar donde usted está porque dice la Escritura y nos da la promesa que donde 2 o más están reunidos en su nombre, ahí está el Señor en medio de ella. Entonces el Señor está en medio de nosotros, está con su pueblo y pues ¿qué nos queda hacer? Pues seguir orando por esta situación, la cual pues fortalece cada vez más al pueblo. Mire el motivo nos está llevando a sus hogares, hasta la comodidad de su hogar, la palabra y la alabanza. Entonces, bienvenidos cada uno de ustedes a esta transmisión que hacemos desde la Iglesia Bautista Ebenezer en Gómez Palacio, a toda la laguna, a todo México y al mundo que nos puede ver desde la comodidad de su hogar. La palabra de Dios en 1 Crónicas capítulo 29, del verso 11 en delante, nos enseña a llegar a Dios con alabanza. Dice la Escritura: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todo. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Démosle la gloria y la alabanza al Señor ahí en su hogar. Comparte esta transmisión y gocémonos estando la iglesia junta desde ahí, desde su hogar. La Biblia nos dice que Dios es bueno y con ese conocimiento vamos a exaltar y a magnificar el nombre de nuestro Señor Jesús. Entrad con acción de gracias, por sus atrios alabar. Entra en su presencia con gozo, cantando grande y fuerte es Jehová. Alabadle al son de trompeta.
exaltado, Cristo es por siempre exaltado, creador de todo es Él. Ven ante Él a postrarte, manos levantar y tu voz alzar, alabarle al son de trompeta, con pandero y arpa también, que toda la creación cante hoy al Señor, alabándole con el corazón, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia.
Queridos hermanos, amigos, es un momento muy especial en medio de esta celebración de nuestro servicio dominical hoy de esta manera, así virtual, usted en su casa, nosotros acá en el templo, cumpliendo hoy este momento tan emotivo y hoy literalmente cumpliendo aquellas palabras en el libro de los Hechos que dicen: y todos los días en el templo y por las casas. Hoy se cumple literalmente esta escritura. Dice que no dejaban de estar juntos y partían el pan. En el contexto de la historia de la iglesia, cuando la Biblia dice que partían el pan, se refiere a la comunión, a la cena del Señor, aquella representación de la Pascua que Jesucristo celebró antes de ser entregado por ti y por mí. Aquella que Jesús dice a sus discípulos cuánto había anhelado, cuánto había deseado celebrar con ustedes esta Pascua. Estaba por iniciar lo que conocemos como la pasión de Cristo. Jesús habrá de ir ya a la cruz y antes de eso celebra esta Pascua, la sombra de lo que ahora habríamos nosotros de ser testigos, la esencia de aquella sombra que aparece en Éxodo 12, cuando Dios rescató al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto y les mandó sacrificar un cordero. Eso es la sombra. Esa es una figura a través de la cual Dios rescató a su pueblo para llevarlo a esa tierra prometida, de casa de esclavitud, de servidumbre, donde eran violentados, a, hermanos, una tierra la cual dice fluía leche y miel, que es un símbolo, hermanos, de la provisión generosa y constante de Dios para su pueblo. Hoy nosotros celebramos la esencia mediante estos elementos que Jesús mismo nos dejó para recordarle. Es la única manera a través de la cual Dios dice que le recordemos, mediante la celebración de la comunión o cena del Señor. Así que quiero invitarles, amigos, familia de la iglesia, de otras iglesias que se congregan hoy con nosotros de esta manera virtual, ahí en sus casas, preparen estos elementos: jugo de uva y una galleta preferentemente tostada, sin levadura, o un pan sin levadura, y prepárese para disfrutar de la provisión de Dios a través de estos elementos. Es algo verdaderamente trascendental en la vida de la iglesia. Dios lo dejó así, Dios lo estableció así, también como un medio para que nosotros podamos recibir esa bendición de Dios, esa provisión de Dios que afecta a todo nuestro ser, que afecta a nuestro cuerpo, que afecta a nuestro espíritu, que afecta a nuestra mente de manera positiva. Así que prepárese para recibir en este momento, y mientras ahí en su casa busca estos elementos, los prepara. Invito al padre de familia, a la hermana, a un pequeño, si usted gusta, sí, cualquiera puede hacer esto, cualquiera puede ayudarnos a repartir estos elementos ahí en su casa, ahí donde está. Y mientras usted prepara eso, le invito a escuchar esta hermosa alabanza que nos ayudará a sintonizar nuestro corazón con la importancia de este momento. De paz inundada mi senda ya esté, oh cobra la mar de aflicción, mi suerte
salvación. Alcancé salvación. Ya venga la prueba o me tiente Satán, no amenguan mi fe ni mi amor, pues Cristo comprende mis luchas, mi afán, y su sangre vertió en mi favor. Alcancé salvación. Alcancé salvación. Feliz yo me siento al saber que Jesús me promete el yugo opresor. Quitó mi pecado, clavólo en la cruz. Gloria demos al buen Salvador. La fe tornaráse en gran realidad al irse la niebla veloz. Desciende Jesús con su gran majestad. Aleluya, estoy bien con mi Dios. Alcancé salvación. Alcancé salvación. Si están listos en sus hogares, por favor participen conmigo juntamente de esta maravillosa celebración en el nombre de Jesús. El apóstol Pablo dice en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que habría de ser entregado, tomó pan y dio gracias. Oremos. Padre, te agradecemos por haber enviado a tu Hijo Jesús a pagar por nuestros pecados. Gracias porque Él llevó cada uno de ellos en la cruz y recibió el castigo que yo merecía, sacrificándose así por mí, muriendo el inocente por cada uno de nosotros que éramos los culpables. Aquel que no cometió pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en Él. Gracias, Dios, por haber enviado a tu Hijo. Gracias, Jesús, por haber ido a la cruz y morir en ella por nosotros. Hoy celebramos y te agradecemos porque si no escatimaste, Dios, el darnos a tu propio Hijo, lo mejor del cielo, ¿cómo no nos darás juntamente con Él todas las cosas? La sanidad que hoy necesitamos, la restauración que necesitan las familias, la bendición que necesitamos, Señor, para salir adelante de esta crisis. Tu provisión sea sobre tu pueblo desde ahora y para siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Después de esto lo partió, lo dio a sus discípulos y les dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo
que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí. Comamos. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: este es el nuevo pacto en mi sangre, la cual se derrama para remisión de pecados. Hagan esto en memoria de mí. Bebamos. Así pues, el apóstol Pablo dice: todas las veces que comieres este pan, bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Que Dios les bendiga, queridos hermanos, querida familia. Vamos ahora a meditar en la palabra del Señor. Dios les bendiga, hermanos y amigos, donde quiera que nos ven. Bienvenidos todos. Este es un mensaje, hermanos, para los miembros de esta iglesia Bautista Benecer, en cualquiera de nuestras sedes: Gómez Palacio, Torreón, 6 de enero y La Partida. Vamos a orar en este momento por nuestras ofrendas y diezmos. Ahorita no vamos a tener un servicio congregacional todos juntos, pero usted donde esté, prepare su ofrenda, prepare su diezmo. Vamos a orar por eso. Y cualquiera que nos esté viendo, que sea miembro de otra iglesia, que se congregue en otro lado, también prepare su diezmo, sus ofrendas, y hágala llegar a las personas correspondientes. Los hermanos de alguna manera le harán llegar la forma de que usted pueda depositarlos a través de una cuenta bancaria o con algún hermano encargado. Esto es para que la obra del Señor continúe y se pueda predicar la palabra en este tiempo difícil. Así que lo invito a cerrar sus ojos. Vamos a orar por estas ofrendas y diezmos. Padre, cuánto agradecemos la oportunidad de que tu palabra sea expuesta, Señor, en estos tiempos difíciles. Gracias, Padre, porque tu promesa es de protección, de liberación, Padre, y de provisión, Señor. A todas aquellas personas que por esta situación no estén trabajando, te pedimos que les bendigas y le proveas, Señor, para sus necesidades, Señor. Tu palabra dice que tú traerás a la familia a los desamparados, y a los cautivos los traerás a prosperidad, Señor, y estamos creyendo en esa promesa de tu palabra, que tú no dejarás al huérfano y a la viuda desamparados, Señor. Gracias por eso, porque tú no faltas a tus promesas. Bendice las ofrendas y los diezmos de todos estos hermanos que con disposición y amor están preparando para que la obra continúe, Señor. Bendice a esta iglesia Bautista Benecer y a todas las iglesias representadas de hermanos que nos están viendo a esta hora. Gracias, Señor, por tus promesas, porque sabemos que tú cumples, tú eres fiel. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Hay una manera, queridos hermanos, de enfrentar esa circunstancia que afecta a todo el mundo. Jesucristo,
cuando oró por nosotros allá en el Evangelio de Juan, capítulo 17, Él está orando a su Padre y le pide por nosotros. Él ora por nosotros, sabiendo todo lo que habría de venir. Y dice: Padre, no te ruego que los quites del mundo, a estos que me has dado, a todos los que van a creer en mí por la palabra de estos, yo te ruego que no los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Estas son palabras de esperanza, queridos hermanos, para nosotros, la iglesia de Jesús, que no somos mejores que nadie, que igual cometemos muchísimos errores. Sin embargo, Cristo está con nosotros. Él prometió estar con nosotros todos los días, de hecho, hasta el fin del mundo. Y que habríamos de pasar por estas situaciones. Jesús lo advirtió. Y dice: en el mundo hay aflicción. Pero vivan pensando en esto. Yo he vencido al mundo. Ese mundo que los va a confrontar con cosas terribles. A ese mundo yo lo he vencido. Así que hay una manera, queridos hermanos, amigos, de enfrentar esta situación, por difícil que se ve. Realmente vivimos tiempos muy peligrosos. Y como lo hemos advertido antes, ya de tiempo atrás, el Señor ha venido revelando por medio de su palabra, hermanos, que todavía las cosas se van a poner peor en el mundo. Pero la palabra del Señor para nosotros es: no tengas miedo, estén tranquilos, porque esta crisis habrá de pasar y no solo no nos va a destruir, sino que terminará trayendo una gran bendición para todos nosotros, la iglesia del Señor, y para el mundo en general, porque en su angustia y al ver que no hay solución, tendrán que buscar al único que verdaderamente tiene la solución, a nuestro Dios. Hebreos capítulo 12, en el verso 2, dice que pongamos los ojos en Jesús. La vida, hermanos, transcurre en victoria si nosotros mantenemos la mirada fija en Jesús, puestos los ojos en Él, porque Él es el autor y el consumador de la fe. Y entonces nos dice algo importante aquí, el cual, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. Es decir, Jesús va a sufrir la muerte de cruz, llevando tu pecado y mi pecado. Pero Él, para enfrentar ese proceso de dolor, ese sufrimiento, Él antepone el gozo de lo que habría de recibir. Y entonces pudo enfrentar la peor crisis que jamás Jesús viviría: alejarse de su Padre, separarse de su Padre por causa de llevar tu pecado y mi pecado. Esa fue la peor crisis en la vida de Jesús. Eso fue el momento más angustiante en la eternidad. Tú y yo tenemos una vida que serán 100, 120 años, ¿sí? Pero es solo eso, un breve tiempo. Jesús en la eternidad, hermanos, tuvo que enfrentar esta terrible crisis, este terrible sufrimiento de separarse de su Padre por causa de tu pecado y mi pecado. Sin embargo, anteponiendo el gozo, sufrió el oprobio, enfrentó esta crisis, anteponiéndole el gozo de salvarte a ti y a mí. A Jesús le produce gozo salvarnos. Jesús disfruta
salvándonos. De hecho, es su carta de presentación. Él es el Salvador del mundo. Y Él antepone a todos esos sufrimientos que habría de enfrentar, hermanos, el gozo de verte a ti y verme a mí con Él por la eternidad en el cielo, junto a su Padre. Así que la manera, hermanos, de tener paz hoy es ver lo que hay en un futuro para nosotros. Lo que nos ayudará, hermanos, a salir emocionalmente de esta crisis es entender lo que viene adelante, lo que habremos de recibir. Las promesas del Señor se habrán de manifestar en realidad en cada uno de nosotros, sacándonos adelante de esta crisis, pero sacándonos a bendición. Porque absolutamente todas las cosas trabajan en su conjunto para nuestro bien. Dice Romanos 8:28, a todos los que le amamos a Él. Así que nosotros que hemos disfrutado del amor de Dios y que eso ha provocado en nosotros este amor por Él, debemos estar confiados en estas palabras. Todas las cosas, no todas las cosas buenas, todas las cosas, las buenas, las malas, incluyendo nuestros propios errores, terminan bendiciendo nuestra vida. Terminan en algo bueno para nosotros. El Señor nos permite hoy tener esta esperanza, expectantes de algo bueno. Y Él nos da la oportunidad hoy, hermanos, en medio de esta crisis, de disfrutar esta victoria, pidiéndole a Él, buscándolo a Él, hermanos, amigos, en oración. Santiago, capítulo 4, el verso 3 dice, piden y no reciben porque piden mal. La palabra en el griego que se traduce al español aquí como mal, la palabra kakos en el griego, significa débil. Pides débilmente, incluso miserablemente. Hay algunos que en medio de esta crisis están solamente pidiendo que no les toque infectarse con este virus, que no les toque perder su negocio tal vez. Quieren que la vida siga como estaba antes. Algunos quieren volver a la vida como estaba antes. Cuando estábamos perdidos, hermanos, en tantas cosas, distraídos con tantas cosas. Hoy, hermanos, los ídolos que este mundo había levantado se están cayendo uno a uno a pedazos. Todos aquellos que imaginaron cómo sería la vida, los que les gusta el fútbol, por ejemplo, cómo sería la vida después de Messi y de Ronaldo, ¿no? Bueno, hoy estamos viendo cómo sería la vida no solamente sin ellos, cómo sería la vida sin fútbol. Aquellos que trabajaron tan duro para las vacaciones de ahora Semana Santa, ¿no? Y que estaban expectantes y que habían ya reservado algunas cosas, ¿no? Para este tiempo. Y lo consideraban como uno de sus más grandes anhelos. Hoy todas esas cosas que el mundo buscaba, hermanos, están cayendo a pedazos. Todos los ídolos, todo lo que el mundo valoró. Es tiempo de volver a Dios. Es tiempo de volvernos a Él y entender que solo en Él está la vida, que solo en Él está la plenitud de vida. Por eso dice Santiago, ¿no? Pides y no recibes porque pides mal. Pides para tus propios deleites, pides de una manera egoísta. Cuando el Señor tiene mucho más para darnos, queridos hermanos. Así que en este tiempo, en el contexto de esta situación mundial que estamos viviendo,
¿Podemos simplemente aceptar la situación y esperar no ser contaminados, no ser infectados por este virus? ¿O podemos pedir, hermanos, que el Señor nos saque de esto a una tremenda bendición, a una condición mucho mejor que la que estábamos antes, más conscientes de lo esencial de la vida? Que aprendamos a disfrutar, queridos hermanos, todo lo que Él tiene para nosotros. Dios está esperando realmente que le pidamos a Él intervenir en nuestro favor. Pero Él quiere, queridos hermanos, que pidamos y pidamos en grande. Él quiere hacer maravillas con nosotros. Él no quiere que sigamos pidiendo en el contexto de nuestra lógica, en el contexto de aquellas cosas que humanamente se pueden lograr. Él quiere que pidamos más allá, hermanos, de modo que la iglesia impacte el mundo en el que vivimos. Que pidamos lo inusual. Que pidamos, hermanos, por todos aquellos grandes sueños que el Señor ha puesto en nuestro corazón. El Salmo 81, en el verso 10, empieza con esta declaración: yo soy Jehová tu Dios. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto, de aquella tierra de esclavitud, de sufrimiento, de dolor. Yo soy el que te hice subir de ahí, el que te saqué de esa condición. Y ahora dice: abre tu boca y yo la llenaré. Las traducciones al español simplemente lo mencionan así: abre tu boca. La mayoría de las traducciones de la Biblia, les explico un poco, la Biblia fue escrita en el Antiguo Testamento en hebreo, ¿sí? El Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y son idiomas, tanto el hebreo como el griego, muy ricos. Una palabra en hebreo o en griego tiene una serie de definiciones. Y los traductores van tomando, según su contexto, la que ellos consideran es la más adecuada, ¿sí? Y así ha sido traducida la Biblia a muchos idiomas en la historia, dialectos inclusive. Y bueno, la Biblia en su mayoría de las traducciones al inglés no solo dice abre tu boca, ¿sí?, sino dice abre tu boca ampliamente, ¿sí? Wide es la palabra en inglés, ¿no? Abre lo más que puedas tu boca, es decir, atrévete a pedir en grande. Así que, hermanos, mi mensaje para ustedes hoy es: vamos a cuidarnos, vamos a guardarnos de toda esta situación. Seguiremos transmitiendo nuestros servicios así en línea mientras la contingencia persista, mientras sigan siendo así las instrucciones de las autoridades, a quienes respetamos y por quienes oramos a Dios para que les dé sabiduría. Pero vamos sacudiéndonos un poco, hermanos, de todo ese temor, de tanta información que recibimos que no solo nos tiene en la casa, que ese no es el problema. Algunos de nosotros estamos descubriendo cosas maravillosas de la casa, ¿verdad?, que no sabíamos que teníamos, ¿no? Ahora las estamos disfrutando a partir de nuestra familia, ¿verdad?, que es algo maravilloso poder convivir con nuestros hijos, poder disfrutar de todos ellos, la familia juntos ahí. Pero hay muchos cristianos, lamentablemente, que no se están guardando, sino que sienten que están encerrados y que sienten esto como una pérdida y que están escondidos por temor. Por eso mi mensaje hoy, queridos hermanos, es cambiarles un poquito
ese chip de estar a la defensiva, guardados, encerrados, como lo quiera ver, ¿sí? Esperando que un mal no nos llegue. Y cambiar, hermanos, por una expectativa de bien, una confiada expectativa de bien. Y que empecemos hoy, hermanos, en medio de esta crisis, a pedirle al Señor en grande, sabiendo, queridos hermanos, que el Señor quiere que sigamos en este mundo. Así Jesús oró en Juan 17: no quiero, Señor, no te pido que los quites del mundo. Así que a Jesús le interesa que tú y yo, su iglesia, sigamos en este mundo. Por eso enseguida pide: guárdalos del mal. Guárdalos del mal. Y ahora nosotros, hermanos, sabedores de esto, expectantes de que el Señor va a hacer algo, movámonos hacia adelante, a la expectativa de esas bendiciones que Dios tiene para nosotros. Hermanos queridos, atrévase a pedir. No vea esto como el fin de todas las cosas. No, hermanos, no ha llegado todavía. Esta no es el tiempo de la tribulación y la gran tribulación que aparece en Mateo 24 y en Apocalipsis después del capítulo 6 en adelante. No, eso está reservado para otro tiempo, cuando la iglesia de Cristo de hecho ya no está aquí. Así que todavía hay cosas por hacer. Todavía el Señor quiere bendecir a su pueblo, queridos hermanos, de manera que el mundo sea impactado a través de su iglesia. Esta semana en la iglesia, particularmente la iglesia en Torreón, celebramos el nacimiento de dos bebés, dos hermosos bebés. El jueves nació el bebé más hermoso del mundo, dicen, ¿verdad? Pero le duró poco. Hoy nació el bebé más hermoso del mundo también. Esos dos casos, hermanos, son situaciones verdaderamente milagrosas en las que Dios intervino en la vida de una pareja que hoy están celebrando de esta gran bendición de tener a su bebé en sus brazos. Peticiones que a veces nosotros hemos olvidado, pero el Señor no. Él quiere seguir obrando en nuestra vida y quiere seguir obrando milagros entre nosotros. No incomodas a Dios cuando te atreves a pedirle en grande. En los tiempos de la reina Esther, con el rey Asuero, una vez que Esther ha conquistado el corazón del rey, el corazón le dice, el rey le pide, ¿no? Le dice a Esther: pídeme lo que quieras, hasta la mitad del reino te doy. Y Esther dice: bueno, vengan mañana a otro banquete, ¿no? Retiene por ahí un poco su petición. Al día siguiente vuelve otra vez y el rey le dice: pídeme lo que quieras porque hasta la mitad del reino te voy a dar. Eso, hermanos, es mucho. Jesús dice a sus discípulos, un montón de espantados discípulos, dice: no tengan miedo, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido darles el reino entero. No solo la mitad del reino, el reino entero. En la Biblia encontramos la historia de un hombre, hermanos, perdido por ahí en una lista interminable de nombres raros. En el primer libro de las Crónicas, en el capítulo 4, la historia de un hombre llamado Jabes. Y la Biblia nos da este detalle importante. Entre una enorme lista extraña de nombres, el Espíritu Santo se detiene de una manera especial para hablarnos de este hombre. Y dice que Jabes fue más ilustre que sus hermanos. Sin embargo, dice que a él su mamá le llamó Jabes
por cuanto lo dio a luz con dolor, y no se refiere propiamente al dolor de parto, sino que el contexto del nacimiento de Jabes, hermanos, estuvo marcado en la vida de su mamá por algo trágico. No nos da más luz la Biblia. Sin embargo, debió ser algo tan trágico para su mamá que ella decide llamarlo así, Jabes, dolor. Para que cada vez que ella llamara a su hijo, hermanos, ella recordara este momento de angustia que ha vivido. Así marcó a Jabes su mamá, y ahora su destino es el dolor. Pero la Biblia dice que este hombre fue más ilustre que sus hermanos. ¿Qué hace ilustre a este hombre? Si usted lee la historia completa, que está en apenas 2 versos, encontramos qué es lo que hace de Jabes un hombre ilustre. Simple y sencillamente, hermanos, que se atrevió a buscar a Dios y pedirle algo. Pedirle, hermanos, algo que en lo natural era imposible. La vida de Jabes estaba marcada por el dolor. Ese era su destino. Pero él se atrevió, queridos hermanos, a hacer una petición osada a Dios. Al único que puede cambiar el destino de una persona, al único que puede transformar la vida de una persona. Y entonces él viene a Dios y le hace esta petición. Verso 10, invocó Jabes al Dios de Israel diciendo, oh, si me dieras bendición. Y otra vez, hermanos, la comparación de las traducciones entre el español y el inglés. Disculpen que insista tanto en esto, pero por alguna razón es así. Y bueno, los que tenemos la bendición de poder leer la Biblia en más de un idioma, podemos hacer esta comparación y por medio de ella encontrar detalles que saltan a la vista. La traducción al inglés en la Biblia King James usa una palabra, indeed. Si me bendijeras de verdad, si me bendijeras pero en serio, no quiero una bendición común, no quiero una bendición normal, no quiero ser promedio, quiero que me bendigas en serio, Señor. Quiero que cambies mi situación, pero de verdad, de una vez y para siempre. Y es esto, queridos hermanos, lo que hace de Jabes un hombre ilustre. Se atrevió a pedirle al Señor y se atrevió a hacerlo de manera osada. Se atrevió, hermanos, a pedir lo que la mayoría de la gente no pide. Les digo, mientras ahora la mayoría puede estar pidiendo solamente no ser infectado. Pero ¿qué va a pasar después de esto? ¿Salir a lo que teníamos antes? ¿O vas a aprovechar verdaderamente la oportunidad que tenemos ahora en Dios de salir de esto, hermanos, fortalecidos, bendecidos, prosperados para la honra y la gloria del Señor? No solo pidas porque tu negocio subsista. No solo pidas por no perder el trabajo o porque no importa que te paguen el mínimo, cuando menos conforme a la ley y lo que sea, mientras esta crisis pase. Y aunque tenga que suceder así, pero una vez, hermanos, pasada esta crisis, el Señor nos saque a abundancia. Como dice la misma Escritura. Pasamos por agua, por fuego. Además hiciste pasar caballos sobre nuestra cabeza, pero nos sacaste a abundancia. Esa debe de ser nuestra expectativa. El Señor está esperando hombres y mujeres ilustres que se atrevan a pedir más allá de lo usual, más allá de lo común. Dios quiere ver en su iglesia hoy hombres y mujeres ilustres
que nos sacudimos ya de esta crisis, que dejamos de estar pensando, hermanos, en el temor, en el contagio, en todas estas cosas, y que empezamos a ver hacia adelante un futuro de bendición para ti y para tu familia. Un futuro en el que el Señor se va a manifestar prosperándote de maneras que no has imaginado jamás. La Biblia toma el tiempo para hablarnos de este hombre. No hizo algo heroico, tal vez como David. Todas aquellas historias gloriosas del rey David enfrentando, para empezar, al gigante, ¿no? Para mí todavía más sorprendente haber enfrentado a osos y leones con sus manos solamente. No hizo nada de esto. No es un Josué que dirigió al pueblo de Israel en una campaña militar para conquistar la tierra prometida. No. Simple y sencillamente es un hombre que se atrevió a pedirle al Señor más que suficiente, más de lo usual. Jabes se atrevió a pedir una herencia mayor. Él se atrevió a pedirle al Señor una bendición en serio. Señor, en verdad, bendíceme. El problema es que todos nos sentimos en el promedio y creemos que las bendiciones, las grandes bendiciones de Dios, pues son para personas que están por encima del promedio, ¿verdad? El que más hace, el que más da, el que más sirve, el que más esto, lo que sea, ¿no? Pensamos siempre que la bendición de Dios depende de nosotros, de lo que hacemos o lo que no hacemos. No, queridos hermanos, la bendición de Dios no depende de nosotros, depende de Jesús, de la obra de Jesús en nuestro favor. Y si nosotros nos atrevemos hoy a pedirle al Señor, pero a pedirle en grande. Mire, Elías, el profeta Elías, venció a 400 profetas de un Baal. ¿Sí? Enfrentó aquella tremenda batalla. Y además, por la palabra de Elías, no llovió en la tierra de Israel por 3 años y medio. Él hace una oración tan atrevida, se presenta delante del rey y le dice: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lloverá en esta tierra sino por mi palabra. Imagínense qué osado esto. ¿Quién se puede atrever, hermanos, a hacer una declaración como esta hacia la naturaleza misma, que tiene un ciclo de lluvias? Pero él se atreve y dice: no va a llover acá sino hasta que yo lo diga. Y por 3 años y medio, hermanos, hubo sequía en aquella tierra. Y usted dirá: bueno, es que es Elías el profeta, un gran hombre de Dios. Y pensamos todos, bueno, para atreverse a hacer esa petición, ¿no? Seguramente era un hombre que a lo mejor ni pecados tenía, ¿no? Un hombre perfecto, no sé, ¿qué pensaríamos para que alguien se atreva a hacer una oración de este tipo? Pero sabe, hermanos, Santiago en su carta lo descubre, ¿sí? Lo que nosotros pudiéramos pensar: no, hombre, Elías, qué bárbaro, tremendo hombre de Dios, ¿no? Seguramente sin errores y sin nada. Y Santiago dice: Elías era un hombre sujeto a las mismas pasiones que nosotros. Era un hombre que también se cansaba, que también se enojaba, que también lo que sea. Las mismas pasiones que nosotros. Hermanos, nosotros somos hombres y mujeres ordinarios, con un Dios verdaderamente extraordinario, con un Dios verdaderamente glorioso. Por eso el Salmo 81 que leíamos al principio, ¿no? El Señor dice: yo soy Jehová tu Dios.
Es decir, no se trata de quién eres tú, se trata de quién soy yo. Es lo que Dios está diciendo. Cuando vengas a mí en oración, cuando vengas a pedirme algo, no se trata de quién eres tú, sino de quién soy yo, dice el Señor. Y yo soy Jehová tu Dios. Y usa el Señor ahí en el Salmo 81, hermanos, su nombre propio. En la Biblia encontramos a Dios revelándose por diferentes nombres. El Altísimo, el Shaddai, el Dios Todopoderoso, ¿sí? El omnipotente Dios, Elohim, el Creador. Pero cuando Dios entra en un pacto con el hombre, ahí usa su nombre propio. Porque está firmando un contrato. Ninguno de ustedes que firma algún contrato, cualquiera que sea, un crédito, una hipoteca, la venta de algo, usted no va y firma como le dicen en su casa, ¿verdad? Nada. Usted pone su nombre propio. Cualquier otra cosa no sería aceptable legalmente en un contrato. Aunque todo el mundo lo conozca así como el nene o lo que sea, ¿verdad? Es un nombre propio. Y ese es el que el Señor usa. ¿Sí? Cuando habla con sus hijos. Yo soy Jehová tu Dios. No depende de ti, depende de mí, dice el Señor. Porque el pacto en el que tú y yo vivimos ahora con Dios depende absolutamente de Él, depende únicamente de Él, no de nosotros. Elías lo entendió cuando va a hacer esta declaración tremenda contra las leyes de la naturaleza, fíjese. Y entonces él dice allá en el libro de Reyes, ¿no? Vive Jehová en cuya presencia estoy. Es decir, no soy yo, pero porque estoy en su presencia, ahora puedo yo hablar y puedo hacer esta petición osada, porque Él vive, porque Él tiene el poder, porque es Jehová, el Dios del pacto. Y yo estoy en su presencia. Y por eso pudo Elías hacer esa declaración, a pesar de ser un hombre con las mismas pasiones que tú y que yo, con los mismos errores, con los mismos pecados inclusive. Él puede presentarse porque no está hablando en su nombre, sino en el nombre de Jehová de los ejércitos. Eso es, hermanos, en eso consisten las peticiones osadas. Cuando pones la mirada en ese Dios que todo lo puede y no en ti, hombres y mujeres imperfectos, hombres y mujeres con debilidades terribles. Pero cuando aprendemos a depender del Señor, entonces lo sobrenatural, hermanos, puede suceder en la vida de hombres comunes como tú y como yo, de hombres imperfectos, de hombres que nos equivocamos tanto, pero que clamamos a ese Dios que todo lo puede, a ese Dios todopoderoso. A Dios le agrada cuando sus hijos se atreven a pedir así. A Dios le agrada cuando en medio de una situación como esta, no solo pides que la tempestad se calme, sino pides caminar encima de esa tempestad que hoy te puede estar ahogando, como lo hizo Pedro en aquella barca, en medio de aquella tempestad terrible y las olas que se levantaban y el viento tan agresivo que les golpeaba. Y cuando estaban a punto de perecer, queridos hermanos, aparece Jesús caminando sobre aquellas mismas aguas tempestuosas. Y cuando Pedro ve el poder de Jesús, él pide algo inusual. Él pide algo sobrenatural. Jesús, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Y hermanos, a Jesús le agradó esa petición. A Jesús le agrada
que pidas y que pidas en grande. La reprensión común de Jesús a sus discípulos lo hemos meditado últimamente. Jesús nunca les dijo hombres de poca santidad. Nunca les dijo eso. Él les decía hombres de poca fe. ¿Por qué piden tan poquito si tienen al autor de la vida? ¿Por qué tienen miedo si yo soy el creador de todo? ¿Por qué tienen miedo ustedes? Eso significa hombres de poca fe. ¿Por qué creen tan poquito? ¿Por qué piden tan poquito? Si el creador del universo está con nosotros. Atrevámonos, hermanos, hoy, en medio de esta crisis, a pedir en grande, a recordar que Él es Jehová Dios, que nos sacó del mundo. Abre tu boca, pero abre grande tu boca. El Señor dice, yo la llenaré. Pide en grande. Y el Señor hará con nosotros. Dios hará maravillas, hermanos, con su iglesia en este tiempo. Así que busquemos esta bendición de Dios. Les invito a orar. Inclinen su rostro, por favor. Cierren sus ojos ahí en su hogar, su familia. Y si alguien que nos escucha esta mañana ha entendido este mensaje y entiende que necesita a Dios de su lado, es Jesús en la cruz que puso a Dios de nuestro lado, que puso a Dios como nuestro Dios, que hace maravillas, muriendo en esa cruz, pagando por nuestros pecados, ofreciéndonos el perdón de todos ellos. Si has entendido esta palabra y hoy quieres recibir de Jesús la vida que Él te ofrece, abre tu corazón a Él, usando tu boca, confesando a Jesús como tu Salvador y recibiendo de Él el perdón de pecados y la vida que Él te ofrece. Hazlo así con tu boca, ahí en tu hogar donde estás ahora. Dile, Dios, gracias por haber enviado a tu Hijo Jesús. Gracias, Jesús, por haber ido a la cruz, por morir para pagar por mis pecados. Hoy, Jesús, recibo la vida que me ofreces y el perdón de mis pecados. Sé, Señor, mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Pues, queridos hermanos, terminamos así nuestra reunión de este día. Sigan ahí en su casa, sigan disfrutando estar juntos, confiados, seguros de que Dios está con nosotros. Hay una bendición en el libro de Deuteronomio que quiero compartir con ustedes. Quiero despedirme así de esta celebración, esperándolos el próximo martes a las 8 de la noche por estos mismos canales. Nos vemos para nuestro estudio de la Biblia. Que el Señor les bendiga y les guarde, y esta bendición el Señor les haga 1000 veces más de lo que ahora son. Dios los bendiga. Nos vemos la próxima. Gracias.